Si yo le puedo dar un consejo a alguien que está comenzando en esta carrera, o se está por graduar de la universidad, o va a comenzar en la universidad, hazlo al revés. No le huya lo incómodo. Corre hacia lo incómodo. Rafael San, cariñosamente conocido como Ñique, es un emprendedor y líder en marketing cuya trayectoria está marcada por su ingenio, espíritu emprendedor y visión innovadora. Rafael San, Ñique, bienvenido a PUB 101. Un honor estar entre jóvenes de la industria. Gracias, muchas gracias. Y un joven aquí. Ya comenzamos bien la conversación, Ñique. Ñique, ¿de dónde viene ese apodo? Eso es un cuento. Mira, yo lo tuve que estructurar porque fue... O sea, pasó tiempo entre cada uno de los hitos del cuento. Pero realmente yo soy medio chino. Yo soy apellido San. Okay. Mi papá, él cree que él es chino, pero él no habla mandarín ni habla cantarín. Pero él cree que él es chino. Entonces, yo quería unos tenis, diablo, voy a sacar la cédula aquí de una vez, unos Patrick Ewing. Yo quería unos Patrick Ewing, que eran unos Nike. Viene cayendo cédula por ahí. Y él me compró uno casi Patrick Ewing. Una cosa ahí que él encontró en la Duarte. Entonces, tenía el cotejo de Nike, pero tenía como un puntico raro que no iba. Y tenía una vaina que no iba. Eventualmente yo lo llevo al colegio, claro, porque eso lo cabía. Esperando y que nadie se dé cuenta de esa vaina. Y eventualmente llega mi mejor amigo, porque claro, el mejor amigo de uno es que tiene que venir a joder la vaina. Y llega mi mejor amigo y lo mira, pero ven acá, esos no son unos Nike, esos son unos Ñique. Esa vaina se fue abajo. Y hasta el sol de hoy. El problema fue que me incomodé. No me digas Ñique. Ya. Mi hijo me dice Ñique. Mi mamá me dice Ñique. Qué bueno. Desapareció Rafael ese día. Qué bueno. Realmente, revisando un poquitito del material que conseguimos por ahí tuyo, hay una definición de Ñique, que es un joseador. ¿Cómo esa palabra te define? Dime. Mira, esto es algo que me decía mi mamá de chamaquito. Tú vas a poner un negocio. Cuando tú seas grande, tú vas a hacer algo. Bueno, tengo una agencia ahora. Pero ¿de dónde viene? Yo, desde chamaquito, de una u otra forma, a mí me cogía con inventar. Yo era de esos chamaquitos que desarmaba las cosas. Mi mamá encojonaba conmigo, desarmaba los juguetes para ver qué tenían adentro y para ver qué podía inventar y qué podía hacer. Y de una u otra forma, fui siempre como buscando formas de lograr cosas que yo quería. Mi mamá es directora de colegio. Ella fue directora de mi colegio, es escritora, Margarita Luciano, una eminencia. Y ya tú sabes, todos los profesores tenían una expectativa de mí, pero eso no era necesario. No le llegaba tanto a la expectativa de mi mamá. Yo fungía mucho cuando carajito. Entonces, mi mamá no quería que yo juegue Nintendo. Y yo soy video gamer, así, for life. Y ella, no, que tú no vas a jugar Nintendo y yo no te lo voy a comprar. Y la forma en que yo... Perdón, para que suelte la cédula de nuevo, ¿cuál versión del Nintendo? El Super Nintendo. No es como que... Okay. Ella me dijo que yo no te voy a comprar el Super Nintendo. Y yo dije, bueno, ¿cómo yo le llego al Super Nintendo? Pues yo hacía origami. Tú sabes, el medio chino me salió ahí. Okay. Yo hacía origami, a los muchachos les gustaba mucho en el colegio, cuando yo estaba en mi colegio, cuando eso. Y en la cafetería yo comencé a vender el origami. A vender el origami, vi que estaba haciendo el hombre mucho estaba en negocio, el hombre estaba en negocio. Dije, coño, nada más me faltan como 1000 origami para llegar a Super Nintendo. Vamos a poner una fábrica. Y comencé a hacer origami, enseñé a amigos míos origami, lo vendíamos en la cafetería. Y luego incluso comenzamos a hacer otro negocio de hacer fila por la gente en la cafetería. Buscamos cómo llegarle, porque entre los dos queríamos tener el Super Nintendo. No llegamos al Super Nintendo, pero hicimos un dinerito. Compramos Street Fighter 2 y jugábamos con el Super Nintendo con amigos. Pero está bien. Por eso que dicen que el negocio comienza desde temprano. Si a usted no lo movieron, si usted no hizo asunto, después de grande se complica la cosa. Háblanos de cómo tú entras a la publicidad. ¿Es un asunto, como dice Osiris, de chiquitico que tú dibujabas o qué? Mira, yo dibujaba desde chiquitico y alguna gente me decía, tú deberías ser publicista o tú deberías ser algo, ¿verdad? A todo el que dibuja le dicen algo.
yo dibujaba más o menos, no es como que yo era el mejor de mi curso. Yo me di cuenta que yo no dibujaba tanto cuando entré a la universidad y veo toda esta gente durísima dibujando y dije, coño, yo no dibujo nada. Pero como yo llego a la publicidad es que yo me comencé a fascinar por las películas de Pixar. Pixar fue lo que me llevó de una u otra forma a la publicidad, porque yo dije en un momento, cuando yo estaba llegando como a ese momento donde ya tú tienes que decidir que tú vas a estudiar, yo dije, yo quiero trabajar en Pixar. Pero yo me di cuenta que al final, a mí lo que me gustaba era hacer historias, yo me la pasaba haciendo cuentos con los muchachos, crear historias que conectan con la gente de una u otra forma. Y esto fue chévere porque me sucedió realmente donde tiene que suceder, que es como que se llama inducción que te dan para ver cuál carrera, claro, sí. para cuál carrera tú das. Dentro de esa inducción, el instructor, como la persona que estaba ahí en ese momento, me dijo, tú deberías estudiar publicidad. Porque me vio, ni siquiera fue por el examen, me vio haciendo cuentos con la gente y contando una vaina que pasó. Tú deberías estudiar publicidad. Lo que pasa es que él dijo, va a vivir del cuento. Hay que hacer muchos cuentos. Se cobran caros los cuentos ya. Sí. Pero es así, entonces esa pasión, por suerte, la razón por la que él me dijo que tú deberías estudiar publicidad no fue por el dibujo, porque bien feo que yo dibujo, sino por la forma de conectar con la gente a través de las historias. Y por ahí fue que me fui, porque al final terminé en la parte creativa de esto, ¿no? En cuanto a ese recorrido hacia la publicidad, ¿decides estudiar la carrera cuándo? ¿Tu primer experiencia trabajando en el área? Bueno, mi primera experiencia con un negocio creativo, porque al final esto es un negocio, le decimos, este es el negocio de la creatividad. Es un negocio, pero es de la creatividad. Mi primera experiencia creativa fue realmente desde la misma universidad. Quien era mi mejor amigo en ese momento, Jimmy Barranco, él y yo decidimos que nosotros íbamos a hacer una tesis que se convirtiera en algo profitable para nosotros. Okay. Que se convirtiera en un negocio. Y sale el joseador otra vez. Okay. Que se convirtiera en un negocio. Estaba dormido y como despertó de nuevo. Y a nosotros nos encantaba hacer diseño, nos encantaba hacer ideas chulas que a la gente le gustaba. Y nosotros incluso nos asignaron como hacer unos t-shirts de la promoción de la universidad. No había una promoción, pero verdad, de la gente que estaba con uno. Y nos dimos cuenta que de ahí podíamos hacer un negocio. A la gente le gusta lo que nosotros diseñamos. Entonces creamos un negocio de t-shirt que en ese momento se llamaba Mango Bajito. Claro. Señores, esto es primicia. Claro. El hombre está dando la cédula. Ya la votó. No es que ya él la votó la pergamino, cédula. Exactamente. Yo tenía varios de esas camisetas. Tenía varias de esas. Gracias por comprarla. Señores, este señor es marca nacional. Ya ustedes saben. Marca país, porque el que no se puso un t-shirt de Mango Bajito, o por lo menos lo goloseó. ¿De qué año? La calva no se ve en la cámara, pero está ahí arriba. ¿De qué año estamos hablando, Ñique? Diablo. Yo soy matrícula 99. Okay. Ya tú sabes. Estamos hablando del tercer año de universidad. O sea, fue cuando ya estábamos casi terminando. Yo tenía... 2002, 2003, por ahí. Eso es 2003, por ahí, sí. 2003, 2002, 2003. Mira, ¿y qué pasó con ese negocio? Bueno, primero, ¿cumplió el propósito de la universidad? La verdad que sí. Okay. Se convirtió en un negocio con el que crecimos mucho. Fue excelente que sea fue mi primera experiencia con la industria creativa. Nos fuimos dando cuenta y probando qué le gustaba a la gente, qué no le gustaba a la gente, qué nos gustaba a nosotros, qué le gustaba a la gente. Y fuimos creando hasta cierto punto un propósito y unas ganas de mejorar el craft cada vez más y de hacer un mejor trabajo. Sin embargo, éramos dos muchachos de 20 años con un negocio que estaba creciendo muy rápido. Llegó un momento que yo mismo me asusté, le dije, mira Jimmy, yo no puedo con esto, le vendí mis acciones. Y al mismo tiempo yo me di cuenta que yo estaba muy cómodo. Okay. Nosotros ambos estábamos muy cómodos. Es decir, 20 años ganando dinero, le está yendo bien. Un negocio. Y yo no me di cuenta, yo no lo sabía describir en ese momento, pero ahora lo sé describir. Quizá lo que vi en ese momento es que yo estaba en un spot de confort. Exacto. Yo estaba en un spot de confort donde yo diseño, a la gente le gusta, lo tiro y me celebran todo. Y yo, coño, yo acabo de salir de la universidad. ¿Quién me está diciendo que lo que yo estoy haciendo es un disparate? ¿Quién me está diciendo que yo debo mejorar el craft? Que quizás esto no se ve tan bien, que esta idea no es tan buena. ¿De quién yo estoy aprendiendo? ¿Quién es mi mentor? Entonces en ese momento yo decidí conscientemente de que yo necesitaba mentores, de que yo necesitaba salir a buscar a lugares donde yo cogiera lucha.
donde me pusieran a guayar la yuca. Sí. Y en ese momento decidí venderle mis acciones, además de que me azoté con el negocio, tuve yo en ese momento. Le vendo mis acciones a Jimmy y consigo mi primer trabajo en una agencia. McCann Erickson, cuando estaba en el edificio de Il Tempo. Ese fue mi primer trabajo. Realmente no fue un trabajo, fue una pasantía. Cuando el director creativo era Giancarlo Marucci, que es un gran amigo ahora. Fue mi mentor después en otra agencia. Y la verdad es que en McCann fue como la primera vez que yo tuve contacto con profesionales de la industria publicitaria de la forma más pura posible. Cuando yo entré, nunca se me va a olvidar que yo veo a Héctor Chan, que somos muy amigos. Y saludos. fue como el primer creativo así como duro que yo vi haciendo algo interesante. Y él estaba haciendo una pieza de ¿qué era? De Night Train. De Night Train, no sé si ustedes recuerdan que era como una bebida que daba durísimo. Esa era la competencia de Gitano, ¿verdad? Cuando ese tren te daba. Así es lo que decían, cuando te dio el tren. Señores, y la pasión con la que yo vi que ese tigre le estaba entrando a esa pieza, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo quiero hacer mi vida entera. Salió, era chulísima. Importante que ustedes la consigan para la biblioteca, está muy buena. Voy a hablar con Héctor, a ver si tiene eso por ahí. Era unos anuncios, unas gráficas que decían, baja suave, pero pega duro. Y eran, por ejemplo, una vejiga, pero con pullas. Wow. Eran cosas así que se veían suaves, pero tenían algo rudo, algo fuerte. Me pareció súper interesante como todas las conexiones que él hizo ahí en ese momento para crear esa pieza. Y me quedé pensando, coño, yo quiero hacer eso. Pero en ese momento entrar a la parte creativa de la industria, a la parte estratégica, a la parte de escribir, era muy difícil. O sea, los creativos eran rockstar, eran dioses en ese momento. Y yo entré por el lado de diseño. Entonces yo lo que comencé a ponerme fresco. Yo dije, concho, yo quiero trabajar como copy. Y en ese momento yo era pasante en McCann y me llaman de una agencia que se llamaba Simple, con C. Simple. En ese momento, Tony Tavares, que fue como uno de mis primeros mentores en ese momento. Me llama Tony y me dice, mira, esto es una agencia pequeña y aquí todo el mundo hace de todo. Yo lo que no estaba tan consciente de qué significaba ese de todo. Ahí yo vi diseño, cuenta, medio, hasta presupuesto. Por si acaso no llevaste el arte al periódico, ¿eh? También yo llegué ahí al periódico, me hice pana de la gente de Colorín cuando teníamos que hacer vallas, y rotulas van yo para allá. Pero ahí se aprende. Pero ahí se aprende. Es verdad, ahí tú tienes un punto. Y eso fue una escuelita. Eso fue una gran escuelita. Yo quería llegar a entender la escritura creativa. Y ahí fue donde realmente comencé a aprender a qué significaba eso. Porque tenía que hacer de todo. Claro. Yo tenía que hacer la creatividad, tenía que hacer el diseño. Y mi posición era diseñador gráfico, pero ya súper freco. Era de que no, yo traía la campaña entera. De que mira el copy. Al principio eran unos tremendos disparates. Pero a medida que fui rozándome con personas de la industria muy buena ahí, pues fui desarrollando ese craft. Y vamos a decir que las dos agencias que más me formaron fueron Leo Burnett. Cuando Leo Burnett estaba en el local, aperísimo, en Arroyo Hondo, ahí cerca del Botánico. La calle Arabia. Me encantaban esas llamadas los viernes de Leo Burnett. Esos barbecue que se hacían ahí. Nadie borracho. No había ni un borracho. Tú sabes que Ñique ha dicho algo que hoy en día muchos de los jóvenes como que no le hace sentido. Él habló de la mentoría. Antes de comenzar a querer hacer mi negocio propio y vivir de eso, primero déjame ir a aprender de lo que saben. Y hoy en día eso pudiera parecer como medio loco, porque todo el mundo quiere ser emprendedor, todo el mundo quiere ser independiente. Hay una frase de filosofía que a mí me encanta, que dice que el leñador, que es más exitoso, dura más tiempo afilando el hacha que cortando el árbol. Exacto. Es lo que uno dice, que sacarle filo al hacha. Eso es sabio. Eso es muy sabio. Escuchando esa experiencia así por las distintas agencias, ¿recuerdas tú cuál fue esa primera campaña que tú trabajaste, que te involucraste, que te ensuciaste las manos y luego cuando ya tú la viste plasmada? Déjame ver. O la primera o una de ellas. Sí. Ya ustedes me están haciendo sacar la cédula fuertemente aquí. Dale para allá, no te apures. Ok, cuando yo trabajaba en Cazar,
yo trabajaba Verizon, la marca Verizon. Y que eso, para los que no saben, eso ahora es claro. Y antes de eso era Codetel. Cuando veía a alguien viejo diciendo Codetel, eso es verdad, era Codetel, después Verizon, después Claro. Claro, y Claro sacó Codetel también. Sí, sacó Codetel. Para el servicio de línea. La verdad es que en el momento que logro ser creativo, que fue bajo la dirección de Giancarlo Marucci, que en ese momento fue mi jefe otra vez, Giancarlo me hace creativo y me dice, mira, chamo, más la palabroso que el carajo, pero vamos a hacer pipa aquí. Mira, chamo, verga, tú tienes que, tú eres un vergoso, tú tienes que hacer, él me dice, tú te voy a pasar segmento joven. Y yo así de que recién me paso de arte a creatividad, me paso una campaña de segmento joven de Claro. Y dije, mierda, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde agarro esta vaina? Porque todo lo que yo quería, ahora hay que hacerlo. Y junto con Wilson Chan, que es hermano de Héctor, que lo mencioné ahorita, que Wilson es uno de mis mejores amigos, un tipo increíble. Junto con Wilson, que era mi dupla en ese momento, hicimos una campaña súper interesante de Verizon para segmento joven. Y fue una campaña de un beneficio que ellos lanzaron en ese momento, que era que el minuto iba a estar a $1. Nosotros dijimos, cógelo, ese es el beneficio que dice el brief. Pero el beneficio real de esta campaña no es que es a $1 el minuto. El beneficio real de esta campaña es que tú te puedes quedar pegado hablando, que tú puedes hablar todo lo que tú quieras, porque antes la gente hablaba con miedo. Entonces una llamada de que contando el tiempo en el celular. ¿Cuándo que me va a botar esta llamada? Ahora tú te puedes pegar a hablar. Y ese fue el concepto de la campaña. Pégate a hablar por $1 el minuto. Y nosotros creamos unas piezas de revista que se te quedaban pegadas. Se quedaba como pegadas. Y cuando tú la despegabas, era una muchacha que tenía un teléfono, así, ¿verdad? Cuando eso tenían teclas los teléfonos. Y se le veían todas las teclas en la cara. Y decía, por $1 el minuto, pégate a hablar. Y recuerdo que en ese momento incluso nosotros estábamos obsesionados como con transformar la forma que se hacían los medios. Y comenzamos a pujar por hacer, en ese momento, señores, no se hacían ascensores. Y nosotros nos la pasábamos viendo piezas de Cannes, piezas de As of the World, y veíamos muchas cosas que estaban haciendo afuera. Y dijimos, coño, ¿qué tal si nosotros hacemos esto también? Hacemos la pieza que se pega, pero también hacemos este ascensor. Y en muchos lugares nos dijeron que eso no se podía, que eso no se hacía. Y señor, nosotros jodimos. Y ahí que sale como el joseador otra vez. Que no, es que yo no me voy a hacer la idea. Vamos a hacer que salga. Vamos a pelear para que salga, porque al cliente le gustó y vamos a buscar cómo es que la vamos a hacer. Y jodimos, hasta que alguien nos dijo que sí. Que fueron la gente de Multicentro en La Sirena. Nos dijeron, sí, claro, esa idea está buenísima, vamos a hacerla. Y el ascensor era lo mismo, era el teléfono aquí que se despegaba. Y se pegaba. O sea, cada vez que se abría. Y para mí lo más interesante de eso, que a veces uno como que... ¿qué fue el éxito en esa campaña? Para mí lo más interesante, se ganó unos premios, se ganó una cosa, y la verdad es que eso no me hizo sentir tan bien como un día que yo fui a un videoclub, a Movie Max, estamos en cédula ya hace rato. Yo fui a un videoclub. Para los que no saben, Movie Max se rentaba en cassette. VHS y DVD. Hay videojuegos también. Yo estoy en Movie Max y un muchacho que no es publicista, que yo no conozco, que yo no sé quién es, que se veía, tiene camisa por dentro, o sea, que tenía que ser como ingeniero o abogado, una vaina así. Pero yo lo veo que él abre la revista y se le queda pegada. Y cuando la despega, la cara que él puso cuando vio el anuncio que yo hice junto con Wilson, ese fue el mejor premio que me podía dar en ese momento de la carrera. Porque no solo le encantó, se lo enseñó al amigo. Loco, ven a ver. Y se armó un coro alrededor de una revista. Para ver la revista. Lástima que en esa época no había... Los celulares eran un poco arcaicos. Tú sabes que yo tengo una parecida a esa, pero no tan buena como la tuya. Quizás mejor, vamos a ver. Fue del mismo ascensor. Cuando tengo la oportunidad de hacer el mismo ascensor, yo voy a ver cómo quedó. Y cuando estoy dentro del ascensor, hay un señor que dice, oye, pero tienen a unos hartos. Le meten publicidad por todos lados. Y yo ahí, callado. Si ese sabe que fui yo, me va. Fue al revés.
Me gusta. Que en ese momento comentábamos con Cheo cuando tratamos ese tema, también surgieron las escaleras eléctricas. Sí. Que hasta en el peldaño le estaban metiendo Sí. publicidad, Hicieron anuncios. cosas muy interesantes, muy interesantes. Sí, yo recuerdo un anuncio que hizo Rafa Melo, un gran amigo también. wow. Sí, el de Orange. De Orange, que eran los segundos subiendo. Yo trabajé con Sí. Rafa. Sí. Señores, Claro. Rafa agarró y lo mismo. Él hizo lo mismo que nosotros hicimos con esos asesores. Le dijeron que no se podía. Y se podía. logró, Y él y fue y lo lo hizo él logró. mismo y míralo ahí. Y eso es, o sea, el que está trabajando creatividad de una u otra forma, no solo tiene que crear la idea, tiene que buscar cómo hacer que se dé. Sí, cómo hacer que sea con los recursos que se tú tienen. sabes que esas aplicaciones me llega a la mente la frase de McLuhan que decía: el medio es el mensaje. Esa es una estrategia muy interesante. O sea, Buenísimo. es analizar bien el lugar, la forma, por dónde va a pasar el cliente y decir, oye, esto se aplica perfectamente para que sea un medio publicitario. Pasa algo relevante. Exacto. Tú estás pasando una especie de revista histórica de la publicidad reciente. Y es interesante porque has mencionado varias cosas que hemos tenido que dar referencias para que los más jóvenes puedan entender por Sepan de qué dónde estamos va la Estamos conversación. hablando. De este grupo loco hablando ¿Y de qué cosas. ocurre? Que aunque pareciera, no ha transcurrido mucho tiempo. Es decir, estamos hablando de 10, 15, 20, 25 años. Es decir, es poco tiempo. Sin embargo, los medios se han transformado de una forma interesantísima. ¿Cómo ves tú en este tiempo los retos, por un lado, y al mismo tiempo las oportunidades que tiene la publicidad? Sí, hay muchas oportunidades, hay muchos retos. La transformación que nosotros vivimos, yo soy muy agradecido porque la viví y ustedes también la vivieron. Nosotros vivimos como los dos lados de la publicidad, ¿no? Sí. Vivimos el lado offline completamente, donde no existían los iPhones, ni los smartphones, ni nada de esa vaina, ni redes sociales. Y vivimos la transformación a digital. Sí. Y yo la viví de lleno, porque en ese momento yo estaba en Johan Rubicon y Franz me estaba perfilando como el tipo que iba a manejar digital y estudié muchísimas cosas. Y terminé, de hecho, manejando Liquid, que se conoce como una de las agencias más Exacto. digitales del Claro, momento. sí, Y después claro, de eso puse mi propia agencia. Pero ese cambio que sucedió en ese momento es un cambio que en el mundo no solía ser tan frecuente, ¿no? En un momento no teníamos electricidad, llega la electricidad. En un momento no teníamos maquinaria, llega la revolución industrial. En un momento todo es offline y de repente llega el online, llega el mobile, que ni siquiera es de que el online en la computadora, no, llegó en estos aparaticos. Llega el social media, que entonces comienza a complicar más la cosa, pero al mismo tiempo a simplificarla y a dar oportunidades que no existían antes. Yo creo que las grandes oportunidades que tenemos ahora mismo, y hay un cambio muy grande que viene, que seguro se ha hablado muchísimo aquí de esa vaina, en todos los lados se está hablando, que es el AI. Ay, como decimos ya. Está bueno. Ay. Cada vez que vemos una vaina que se ve rara, Qué bien. y la verdad es que es un cambio que no podemos negar, que trae problemas, pero también trae muchas, infinitas oportunidades. Oportunidades que quizás... Y habiendo vivido un gran cambio dentro de esta carrera, el cambio de lo offline a lo digital, y hubo otro cambio que pasó más desapercibido, que es el cambio de dividir offline y digital como dos cosas diferentes. Acá hay un blend entre las dos cosas. Porque ya hace mucho que nadie habla de la marca en digital y la marca... Nosotros los marcadores, los publicistas, todavía lo separamos un poquito, pero la realidad es que para la gente hay un blur. Sí. Y una marca no existe como dos cosas diferentes, como en digital y en offline. Es lo mismo. La marca es lo Es mismo. como el conocido media mix que uno Exactamente. vio en la universidad. Exacto, Que sigue pero vigente. más, ¿verdad? con un slide más complicado. Entonces, ese cambio, eso fue otro cambio. Y el cambio de ahora, la verdad es que el cambio que va a provocar el AI en la industria va a ser exponencial. No va a ser algo que solamente le va a sumar o le va a restar, sino que va a multiplicar hacia arriba o hacia abajo. Todo depende de cómo lo manejemos. Y yo creo que hay muchas oportunidades, especialmente para el creador. Para las personas que en esta industria han desarrollado de una otra forma su criterio y van a ver el AI más como una herramienta
y como algo Exacto. que pueden utilizar para lograr lo que quieren lograr, que como algo que sustituye a una persona o que sustituye una posición o una profesión. Que fue lo mismo que pasó cuando llega el Photoshop. Ese me lo contaron. Me lo contaron. Cuando yo entré ya había Photoshop. Ya había Photoshop. Pero sí me contaron que cuando entra el Photoshop en las agencias, muchos diseñadores se negaban. Esa vaina, computadora, eso se hace manual. Y cómo ya el Photoshop ni se pregunta. Tú eres diseñador y no vas a Incluso poder. no te vayas tan lejos. Nosotros, en esa época, cuando entró el Photoshop a funcionar, yo estaba en Leo Burnett. Ah, pues tú eres burnetero. Sí, Pero esa es mi, me gusta. Bien. Ese Otro es mi alma mater. Y estaba ahí el mejor ilustrador de este país, Julián Amado. Todos los días haciendo cosas, como dijo Mike en el episodio anterior, haciendo obra de arte. Ahí utilizaba mi mano que aerógrafo. De era- todo. Ese señor hacía lo que sea, con lo que sea. Hasta en la piedra hacía trabajo. Cuando comenzó el Photoshop a funcionar, Julián tuvo que salir. Porque ya había más gente haciendo trabajo en Photoshop y ya él no se veía como tan necesario para que él tenga un sueldazo, porque era un sueldazo en esa época. Bueno, ocurrió lo mismo con el periodismo, cuando los periodistas se negaban a utilizar el computador en sustitución de la máquina de escribir. ¿Y qué ocurrió? Bueno, La gente lee diario libre en redes sociales ahora mismo. En Instagram. Exactamente. Y a veces ni la noticia, lo que leen en el comentario. El comentario, Digamos los comentarios. Exactamente. Hablemos de tu agencia. ¿Cómo pasas de estar trabajando en agencias y creas tu Y propia meterte en agencia? el lío de tener En un el negocio. lío de hacer mi propia agencia. Ahí viene y surge de nuevo el joseador. Ahí sale el joseador. Mira, yo tenía mi dupla, cuando yo trabajaba en Publicis, mi dupla en ese momento, mi directora de arte, ella tenía mucha picota, algo que nadie hace en esta industria, No, ¿verdad? no, Nada más. Que levante la mano. Muchísima picota. Yo también tenía mucha picota. Y un día estamos sentados en un lugar y decimos, pero tú sabes que nosotros podemos poner una agencia con lo que tenemos. Y la verdad es que estábamos muy agradecidos con el lugar donde estábamos. No fue una cosa de que yo estoy harto de este sitio, que eso suele pasar. Sí. No fue para nada así. Tuvimos muchos mentores muy buenos. Ahí tuve a Franz García, que fue mi mentor de creatividad, a Soraya Pina, que fue mi mentor estratégica, y a Javier Peña, que todavía está allá, que es uno de los hijos de Doña Damari, que para mí, él no lo sabe. Yo se lo dije el otro día, él no lo sabía hasta el otro día que yo hablé con él. Fue mi mentor de negocio. Yo lo vi a él manejando el negocio y dije, mira cómo es esta vaina. Pero hasta ese momento, nosotros entendíamos que de una u otra forma íbamos a terminar pues, teniendo algo propio, ya sea una agencia, ya sea otro tipo de negocio. Y esa conversación se fue dando de manera orgánica hasta que unimos toda la picota que teníamos y lo convertimos en una sola. Bastante. Y de repente nos comenzó a ir bien, comenzaron a crecer los clientes comenzaron a recomendarnos a otro cliente, a otro cliente, a otro cliente, hasta que prácticamente nos vimos obligados a hacer la agencia. Dijimos, no, ya tenemos que hacer una agencia, porque ahora mismo en este momento yo estoy ganando mucho más fuera que adentro. Además, las cosas que nosotros queremos hacer, las vamos a hacer mucho más fácil en nuestra agencia. En ese momento pongo mi primera agencia con ella, que todavía existe, se llama Panda. Yo en un momento, pues cuando la agencia crece mucho, decidí separarme y ella también. Entonces hicimos como una separación donde yo puse mi agencia y ella la suya. Hicimos un split muy amigable, porque seguimos siendo muy amigos, muy cercanos. Y en ese momento, pues decido hacer un split, llevarme a algunos clientes y pongo MOM. Y que es la agencia que tengo en este momento. Y de la agencia que estoy enamorado. En un momento ustedes me preguntaron, ¿cuál es la agencia que más te gusta? La MOM. Claro. Es la mía. ¿Cuál Y es la especialidad de la casa? de la agencia. Sí. Nosotros somos una agencia que nacimos en digital. Yo tuve un in-between porque mis socios son Juan Rafael Fabián y Oliver Domínguez. Y yo tuve un in-between donde yo no estuve en MOM, sino que quien estaba llevando MOM era Oliver Domínguez como gerente. Y porque mi talento era más orientado a creatividad en ese momento, más que a gerencia. Entonces yo llevaba la dirección creativa de Liquid en ese momento y duré varios años en Liquid, formando la parte estratégica y creativa.
hasta que en un momento dije, no, ya yo tengo que irme a atender mi colmado. Esto no es lo mío. O sea, yo soy un empleado, Juan. Tú sabes, yo tengo que irme a atender mi colmado. Mañana no te quieren. Y ya Lincoln está muy bien. A Lincoln le está yendo bien. Ya esto está blooming. Entonces déjame ir a atender mi colmado. Vamos a atender mi negocio. Entonces en ese momento vuelvo a mi colmado, Mom, que en ese momento era una agencia pequeña. Ha crecido mucho. Especialmente en el último año. O sea, ha tenido un crecimiento extremo, exponencial. Qué bueno. Y la verdad es que eso vino de todas esas experiencias que de una u otra forma yo pude tener desde el lado del negocio y desde el lado de creatividad. Yo entiendo los sufrimientos del creativo. Yo puedo sentarme a hablar con un creativo y saber que tiene picota, saber que le está doliendo, saber por qué tiene un bloqueo creativo, tal vez qué es lo que te pasa. No, que me botó la novia. Ya yo sé que ese no va a sacar una idea hoy. Ya yo lo sé, porque yo pasé por ahí. A menos que sea la idea de dolor. A menos que sea la idea de dolor. Hay que pasarle otra campaña. Entonces, hasta ese momento yo había tenido cierta experiencia y ciertos mentores, cierta experiencia empírica de cómo se maneja un negocio. Y en ese momento hago una transición. Ok, ya yo conozco bien el negocio creativo. Tengo gente muy buena a nivel creativo. Que ya en ese momento había entrado ya Rosa Guerrero, que es ahora nuestra directora creativa general. Ya estaba Jessica Molina, que es nuestra directora de cuentas. Ya habían conversaciones con Pablo Cordero, que es otro de nuestros directores creativos, que es muy bueno. Ya estaba rodeado de gente que hacen el trabajo muy bien. Y dije, ok, ya yo no tengo que hacer tanta creatividad. Ya lo que yo tengo que comenzar a entender mejor la parte del negocio, no solo de la parte empírica, sino, ok, ¿cómo me meto en la parte académica? Y en ese momento tomé una decisión que me pesó al principio, le cogí un miedo del carajo, y cuando le cogí miedo fue que yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer, porque me da miedo, me da miedito. Y las cosas que te dan miedito son las que tú tienes que buscar. Y fue estudiar negocios. Y entré en Harvard Business School, duré un año. Señores, es difícil volverse estudiante otra vez. A los 30 y pico de años. Yo tenía 37, 38 años. Dije que vamos a estudiar otra vez. Señores, en medio de pandemia, déjame yo estudiar otra vez. O sea, acabando de comenzar la pandemia. Que hay que estar pendiente de los chelitos también. Oye, y hasta cierto punto la misma pandemia me obligó, porque yo acabo de coger la gerencia de mi agencia. Y en ese momento yo cogí la gerencia en 2020, en enero. Señora, la pandemia comenzó en marzo. Y en marzo anuncian pandemia global y vaina. Y dije, mierda, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y yo nunca he sido gerente. O sea, yo he sido creativo mi vida entera. ¿Cómo yo domestico esto? ¿Cómo yo agarro este caballo? No, me tengo que meter en la parte académica. Suerte que tengo mis socios, que son personas también que tenían mucho conocimiento. Hay algunos mentores. El papá de Oliver, Freddy Domínguez, Don Freddy. Eminencia, ese es mi mentor forever. Fundamento en claro en su momento. Tigre increíble. Pero no es nada malo consejo, es como yo me meto en esta parte académica, me meto en Harvard Business School. Duro un año ahí, señora, amaneciendo de rabo a rabo. Wow. Amaneciendo en claro a cada rato. No. Y yo llegaba a las reuniones con una ojeras grandísima. Yo recuerdo un ejecutivo que me preguntaba, ¿tú estás bien? Y yo sí, bien trasnochado. Está bueno. Bien trasnochado. Pero la verdad es que me dio los fundamentos del negocio para entender las decisiones que yo realmente tenía que tomar. Y estoy contestando esta pregunta un poquito avanzado, pero hay una cosa que creo que todo el que está trabajando en esta industria debe hacer, y es entender el negocio. Claro. Las conversaciones que yo comencé a tener con mi directora de finanzas fueron completamente diferentes. Y las conversaciones que yo comencé a tener con mis clientes también cambiaron por completo. Ya la conversación no es solo de cómo yo hago algo que yo quiero hacer, que a mí me gusta y que yo creo que a la gente le gusta. Cómo yo hago algo que te construye negocio. Y ese conocimiento, yo dije, mi trabajo aquí ahora es usar este conocimiento en esta agencia y pasarle este conocimiento a la gente que trabaja conmigo. Los creativos que trabajan en MOM ven números. Claro. No es que lo voy a tosigar, que tienen que ser financieros. Tienen que saber el valor. Pero ven números. Claro. Ellos entienden muy bien no solo qué valor le están trayendo a la agencia, sino también yo busco que veamos números de clientes, hasta lo que nos permitan, para entender cómo nos está yendo, si los leads que estamos trayendo están teniendo conversiones. ¿Por qué no están teniendo conversiones? No solo veamos números financieros, veamos data. Hay que ver Big Data, pero hay que ver Small Data también. Sí, además son elementos que entran en la conversación ahora. Antes
el tú medir una publicidad era muy subjetivo. Es decir, gustaba, no gustaba, pegaba, no pegaba, la gente cantaba el jingle, no lo cantaba, pero ahora, en digital, tú tienes data. Tú lo mides todo. Tú lo mides. No, entonces, y hay que entenderlo para poderlo interpretarlo. No, y que algo que cada día más los clientes están exigiendo, o sea, necesitan saber el ROI de su inversión, qué está pasando. ¿Cuánto me está costando traer un cliente aquí? ¿Cuál es mi ACOS? Y ese se está convirtiendo en uno de los números más importantes. En un momento en digital, los clientes te hablaban mucho de los followers. Después se dieron cuenta, lo hicimos gracias a darse cuenta. No, eso no es el alcance. ¿Cuánta gente tú le estás llegando? Pero después comenzamos a hablar de reach and frequency. Pero después comenzamos a hablar de... Y ahora se está hablando mucho de ACOS. ¿Cuál es el costo de publicidad de yo traer una gente? De yo generar un lead. Y de que ese lead se convierta en un comprador. O desde el punto de vista de awareness, cómo la gente está interactuando con mi marca. Okay. Y se comienza a mezclar un poquito, que a mí me está pareciendo muy interesante lo que está pasando con la data ahora mismo. Se comienza a mezclar el quanti con el quali. Donde tú no nada más estás viendo números. Tú estás entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Qué significan esos números de cara a la gente? Porque al final, mucha gente no lo sabe, pero el nombre de MOM es Marketing of Minds. Son siglas. Okay. Y se lo pusimos en el nombre, Marketing of Minds, porque nosotros vinimos de una fascinación de entender a la gente. Y entender que el marketing que estamos haciendo es a la mente de la gente que tiene que llegar. Independientemente de todo lo que está en el medio. Si lo vamos a hacer con digital, con valla, con outdoor, con que no outdoor, que si es 360, que si no es 360. O sea, lo que sea que nosotros vamos a hacer y a crear, de una u otra forma, tiene que conectar con esa cabeza, con esas mentes. Y por eso es que le llamamos Marketing of Minds. Y a mí me parece muy interesante lo que está pasando con la data, donde tú mezclas el quali con el quanti. Porque... antes nada, en un momento, al principio de digital, nada más se hablaba de cuántos likes me están dando, cuántos comentarios, cuántas interacciones, una pregunta, cuántos followers. ¿Cómo se traducía eso entonces en la venta del cliente? ¿Cuántos followers? Eso no se traduce en venta. Sin embargo, ahora también se está hablando de... Bueno, ya ahora no, hace muchísimo. Se está hablando del sentimiento. Porque a veces tú podías ver un cliente, y me pasó una vez que el cliente de la competencia no tenía nada de interacción y de repente se disparó. Me dicen, coño, ¿qué es lo que está pasando con la competencia? Vamos. Y si tú veías los números solamente... Tú dices, no, pero el 20,000 comentarios, 800,000 likes, los followers le subieron. Hasta que tú entrabas a ver el quali, hasta que tú entrabas a ver el sentiment, cuál es el sentimiento que tiene la gente y qué es lo que están comentando. Y fue una marca que tuvo un problema, tuvo una crisis. Wow. Tuvo una crisis fuertísima. Claro. Y todos los comentarios era la gente quejándose. Y después la gente haciendo chistes de la queja. Y después era la gente haciendo chistes de los chistes de la queja. Wow. Y así sucesivamente. Entonces, ahí es que está realmente como lo bonito y las oportunidades que nos está trayendo el hoy, ¿no? Lo que está pasando ahora. Y esos análisis, volvemos a repetir el AI, de una u otra forma, el AI es una herramienta excelente para ayudarte a entender esos análisis de una forma mucho más acelerada que antes. Totalmente. Al momento de tú abordar un nuevo proyecto, un nuevo cliente, volviendo a tu vena creativa, ¿cuál es el enfoque? Vamos a llamarle el enfoque creativo que tú le das a un nuevo proyecto, por ejemplo, de un cliente que viene donde ti. Del numérico hablamos, me pueden contactar y hablar. Mira, lo primero, y es algo que de lo que muchos que venimos de creatividad sufrimos, es no corramos a hacer la idea de una vez. No corramos antes de ver dónde va a caer el meteorito. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos primero a entender a la gente. Vamos primero a entender con lo que tengamos, con los recursos que tengamos. Hay clientes que tienen presupuesto para hacer estudios grandísimos, que se hacen allá con Ninja o se hacen en otros lugares. Pero hay clientes que quizás no tienen ese presupuesto. Entonces, con lo que tú tengas en la mano, ¿cómo tú puedes lograr entender de la mejor forma posible al consumidor que tú le vas a hablar? ¿Quién es ese consumidor? Y hay un error que se comete muchas veces, que vamos a hablarle a todo el mundo. Todo el mundo. Bueno, pero tú no le puedes hablar igual a todo el mundo. Tú puedes hacer una publicidad clusterizada, que un clúster de mensajes le habla un TAR y otro clúster le habla a otro, pero el mensaje, el copy, el copywriting es completamente diferente. Porque los drivers de cada persona, dependiendo de su situación, de su edad, del lugar donde vive, de su situación económica,
varía dramáticamente. Entonces tú no le vas a llegar cuando tú tratas de llegarle a todo el mundo, tú no le llegas a nadie. Exactamente. Entonces lo primero es eso, entender a la gente. Y te voy a decir, vamos desde estudios a muy gran escala que se hacen a nivel país, hasta hay marcas con las que hemos trabajado. Por ejemplo, nosotros trabajamos una marca de vehículos que tenían un estudio. Pero no necesariamente era el estudio más grande, ¿verdad? Era un estudio más quanti que quali. Me decía muchas cosas, pero yo quería yo no quería solo el Big Data. Yo quería el Thick Data. ¿Y qué es lo que es el Thick Data? El Thick Data, en vez de tener muchos números, ellos me temen de cabeza a ver cómo la gente realmente se comporta. Ver a la gente usando el producto. Ver qué lo maneja, qué no lo maneja. Y tener conversaciones, en este caso, con los vendedores. Un vendedor de carros, señores, tiene más insight que cualquier creativo de este país. Ese te saca 20,000 insights en una conversación. Y por eso yo le digo mucho a los creativos, tírense a la calle. Y a los planners, tírense a la calle. Vean qué es lo que la gente está haciendo. Hubo una creativa que yo tenía que era una poppy. Era súper poppy. Y nunca sabía eso. Y ella tenía que trabajar de repente una vaina de barrio. Y dije, bueno, tú tienes que trabajarlo porque tú eres la creativa. No, pero que esto, que yo no lo entiendo. Y tú tienes dos cosas. Tú tienes gente aquí que te rodea, con quienes tú puedes hablar, que sí son de barrio, habla con ellos. Y lo otro es, tú y yo vamos a coger el metro ahorita, prepárate. Y señores, cogimos el metro, nos tiramos por Villamella. La muchacha está vacía. Friqueado. En la realidad de la vida. En el Santo Domingo paralelo. Y en la realidad de la vida, señores, y esa muchacha es un orgullo para mí. Esa muchacha se dio uno de los mejores creativos del grupo al final. Sí. Porque después de eso fue una experiencia tan enriquecedora para ella, que cada vez que ella iba a hacer una campaña, ella salía a la calle a buscar, a explorar, a entender la vida. Y hablar, y yo la veía hablando con gente que nunca hubiese conversado. Entendió el asunto. La muchacha era muy tranquilita, es de una familia de iglesia, y ella, había gente con la que no hablaba que son muy locos, pero de repente lo vi que se estaba haciendo amiga de los locos. No necesariamente para ser otro loco, sino para entender, para observar. Claro. Y el nivel creativo de las cosas que ella estaba haciendo subió de manera automática, por el simple hecho de que ella estaba entendiendo mejor a la gente con quien estaba hablando. Eso siempre comenzar por ahí. ¿Con quién yo estoy hablando y cómo piensa esa persona? ¿Cuál es el driver de esa persona? Y la idea de ahí en adelante, las buenas ideas de ahí en adelante deberían llegar solas. No siempre llegan solas. Pero si uno está rodeado de la gente correcta y si tiene los procesos correctos, las ideas van a llegar. Si tú tienes eso. Muy bien. Gracias. Tú sabes que ahora mismo, haciendo como una especie de recuento de cómo inició esta conversación, de tú compartirnos esa experiencia en la universidad y ese primer proyecto, y verte ya ahora con tu agencia, después de haber pasado de estar ahí ensuciándote las manos y estar gestionando recursos. ¿Cuáles son tus palabras para ese publicista joven, para ese que está viendo la publicidad de hoy y se está formando en la publicidad de hoy? Últimamente hay algo que está pasando, y yo sé que esto lo decimos siempre que como que vemos la generación anterior. Todas las generaciones dicen, como decían de nosotros, todos millennials. Lo pusimos a coger lucha a los boomers y a la generación X. Así como los millennials estamos hablando de los Z. Estos Z no quieren trabajar. Yo creo que no es eso. En todas las generaciones hay gente vaga y gente que quiere trabajar. Claro. Eso siempre ha sido así. Sin embargo, yo sí he observado que últimamente, quizá por el contenido que se está consumiendo o la forma en que se está consumiendo, la gente está teniendo una tendencia a huir de lo incómodo. Si yo le puedo dar un consejo a alguien que está comenzando en esta carrera, o se está por graduar de la universidad, o va a comenzar en la universidad, al revés. No le huya a lo incómodo. Corre hacia lo incómodo. Si tú sientes que tú estás en un lugar, que estás en un spot de confort, ese no es el lugar. Sal corriendo. Si toda la gente que te está rodeando está constantemente solamente celebrándote todo lo que tú haces es chulísimo, no, esa idea está genial, y nadie en ningún momento te está diciendo algo que puede mejorar, no hay una crítica, sal corriendo. Y hay una frase que vi el otro día que me encantó, que no recuerdo de quién era, de un filósofo, creo que era de Marco Aurelio, que decía que tu verdadero amigo no es el que te celebra todo. Tu verdadero amigo es el que te critica de una manera constructiva, que te permite a ti construir tu propio criterio. Así es. Y correr hacia lo incómodo
y correrle a lo cómodo, es lo que realmente va a hacer que de una u otra forma tú desarrolles el criterio que tú necesitas para todo lo que viene. Si nosotros tenemos criterio, si nosotros entendemos el fondo de las cosas, el porqué de las cosas y por qué funcionan, todo lo que hagamos de aquí en adelante va de una u otra manera, vamos a buscar la forma de encontrar las oportunidades en todo lo que existe. El AI, ¿que te va a sustituir? No te va a sustituir porque tú lo vas a ver como una herramienta, tú no lo vas a ver como un sustituto. Ahora mismo el AI es muy bueno para sustituir la mediocridad, el trabajo mediocre. Va a mejorar, va a mejorar en el tiempo, pero right now, el trabajo mediocre, el copywriting mediocre, lo hace de una vez. Si el trabajo que tú estás haciendo ahora mismo, el AI lo puede hacer, tú tienes que subir tu nivel. Huyele a lo incómodo, huyele a lo cómodo y corre hacia lo incómodo. Salte de tu spot de confort, porque eso es lo más peligroso que hay. Aprende a hablar con el AI. Y aprende a hablar con el AI. Sobre todo esa parte. Acabo de leer un libro que recomiendo que se llama How to Speak Machine, de John Maeda, que es el director de AI de Microsoft. Tigre genial. Súper bueno ese libro. Ahí lo recomiendo. Señores, Ha sido una buena conversación. ¿verdad? Una buena Fluida, no hubo que forzar nada. Este señor tiene mucho que decir. Yo creo que vamos a tener que traerlo nuevamente. Es interesante porque y varias enseñanzas así para recoger en el cierre de esta conversación, de cómo un publicista tiene que manejar de forma transversal todo lo que de una forma u otra impacta. Y lo que antes no importaba o no tenía ningún tipo de impacto en tu trabajo creativo, ahora sí lo tiene. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que cualquier dueño de una tiendecita china, pues coge un celular y se graba y no va a ninguna agencia a buscar y está vendiendo muchísimo por Instagram y por WhatsApp y no pasa por una agencia publicitaria. Entonces eso significa un gran reto para la parte académica y para el que se está ahora mismo formando y que está durando 3, 4 años en el proceso. Tienen que entender que hay cualquier persona que con un celular está vendiendo y es su competencia y es el dueño de su negocio y nadie como él sabe lo que tiene que decir. Todo es competencia de lo que tú estás haciendo ahora mismo. Exactamente. Todo. Ñique, muchísimas gracias. Buenísima conversación. A ustedes, señores. Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, Hedel Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pub101.do.